Buenas noches a todos mis hermanos, ¿cómo están? Estoy de lado. ¿Sí? Eso está bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Vicky? Buenas noches, Rocío, buenas noches. ¿Qué tal, Araceli? Ayer se me estaba olvidando tu nombre. Patti Castañeda, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Alfredo Ay, sí, esta memoria. Pidio, Carmelita, perdón, Carmelita y Alfredo, sí. Ángeles, buenas noches. Buenas noches, Marinita, qué gusto saludarte. Raquel Ramírez, buenas noches. Aurea, sí. La maestra Patti Zambrano, qué gusto saludarlos. Rocío, buenas noches. Bueno, pues buenas noches a todos mis amados hermanos. Gracias a Dios, sigámonos llenando. ¿Qué tal, Berta? Buenas noches. Kalina, qué bueno que ya estás también en los discipulados. Bienvenida, que ya te puedes, quiero que más te conectes. Patti, ¿cómo estamos? Buenas noches. Juanita, buenas noches. Y bueno, mis hermanos, vamos a seguir estudiando la palabra de Dios, porque aparentemente dices, bueno, están hablando de toda la historia del pueblo de Israel, en todos estos discipulados, pero ¿cómo nos fortalece la fe el Señor cuando vemos sus maravillas y su grandeza? ¿Qué tal, Linda? Buenas noches. Rosario, buenas noches. Bere, buenas noches. Todo esto nos fortalece muchísimo, porque la palabra de Dios es poder. La palabra de Dios es poder, y entre más conozcamos a Dios, esa es la vida eterna. Esa es la vida eterna, que conozcamos al Padre de nuestro Señor Jesucristo y a su Hijo, a quien ha enviado, ¿sí? Hasta que estemos llenos del conocimiento. Recordemos versículos muy importantes. La oración de Pablo era que fuéramos llenos del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así es que mira, te voy a invitar a que vayamos aquí al libro de Colosenses para que oremos ahora antes de iniciar. Vamos a orar Colosenses 1:9. Vamos aquí a Colosenses 1:9. Y aquí el Señor nos muestra cómo el apóstol Pablo oraba siempre lo hacía de esta manera, ¿sí? Dice Colosenses 1:9. Por lo cual también nosotros desde el día que los oímos, o sea, que se enteró de los colosenses, porque Pablo nunca conoció a los colosenses, era el que les había ido a compartir uno del equipo de Pablo, no recuerdo su nombre. Por lo cual también nosotros desde el día que los oímos no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Y qué va a generar en nosotros esto? Ser transformados por el poder de Dios para que andemos como es digno del Señor. ¿Cómo es andar digno del Señor? Agradándolo en todo y llevando fruto en toda buena obra, porque fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Así es que, mis hermanos, aquí estamos para crecer en el conocimiento de Dios. Demos gloria a Dios que por su misericordia nos permite conocerlo cada día más y más a través de todos estos, de estudiar su palabra, ¿sí? Amén. Así es que vamos a orar Colosenses 1:9. ¿Les parece bien? Pon ahí, cierra ahí tus ojos. Bueno, no cierres tus ojos, sino como lo lees. Vamos a orar Colosenses 1:9. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, y te pedimos, Señor, que seamos llenos del conocimiento de tu voluntad, Padre mío. Llenos del conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría, esa sabiduría que viene del cielo, Señor, e inteligencia espiritual, toda esa inteligencia que tú nos puedes dar, que viene del cielo, Señor, y que esa es la sabiduría pura y santa, Padre, que nos puede transformar. Te rogamos, mi Dios omnipotente,
que nos llenes de tu sabiduría y tu inteligencia espiritual, para que toda tu iglesia, palabra de vida, todas tus ovejas, Señor, de palabra de vida, andemos como es digno de ti, agradándote en todo, llevando fruto en toda buena obra, desarrollándose en nosotros, Señor, ese fruto hermoso que es el amor, el gozo, la paz, la benignidad, la paciencia y todas esas obras del fruto del Espíritu que has puesto ya en nosotros para que lo podamos llevar a cabo, Señor, llevando y que sigamos creciendo en el conocimiento de Dios y de esta manera estar fortalecidos, como dice aquí en versículo 11, con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. Te damos gracias, mi Dios omnipotente, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Saludos a toda la familia Arriaga, ¿sí? A Dolores y a su esposo ahí, les mando saludar a Georgette. Buenas noches, mis hermanos, qué gusto estar juntos. Bueno, vamos a seguir. Estamos por terminarlo, es muy importante porque el libro de Esdras es recordemos dos cosas muy importantes que hemos estudiado. El Señor, cuando da una profecía, muchas veces da dos vertientes, una que va a futuro y otra para el presente, ¿no? Es como el caso de Apocalipsis, donde nos habla de las 7 iglesias que estaban en Asia y que sí existieron esas 7 iglesias y funcionó para ese presente, pero a la vez el Señor habló de las 7 iglesias de que estaban en Asia, estaba dando la profecía de todo lo que le iba a pasar a la iglesia de Cristo hasta que venga el arrebatamiento, todo lo que iba a suceder hasta el término del siglo, ¿sí? El siglo no ha terminado, estamos en el siglo 6 y este siglo ha de terminar con el arrebatamiento, como en un abrir y cerrar de ojos, donde el Señor vendrá por aquella iglesia pura y sin mancha, para llevarla a formar la nueva Jerusalén en el cielo, ¿sí? Entonces, lo mismo aquí nos sucede en esta parte de Esdras y de esta historia, porque el Señor castigó a su pueblo Israel 70 años lo castigó. Y entonces, cuando terminó esos 70 años, el Señor prometió toda la tierra que había tomado Israel, esa tierra prometida, la mandó vaciar, es decir, unos quedaron con afrenta con los sirios, bueno, no con los sirios, en este paso Babilonia, con Nabucodonosor, se fueron siendo esclavos, pero el Señor mismo dijo, quien se quede en cualquier parte de todas las poblaciones de Israel, de Judá y de todos los pueblos va a ser muerto a filo de espada, porque la misma tierra necesita ser libertada de la corrupción. Y entonces el pueblo había pecado y el pueblo tenía que dejar todas las poblaciones que habían tomado porque había pecado. Entonces Dios castigó al pueblo de Israel por 70 años. Y en esos lapsos de esos 70 años, ahí va Daniel. Daniel iba junto con todos esos expatriados que fueron mandados como esclavos allá con Nabucodonosor, allá a Babilonia. Y entonces Daniel se pone a orar también, Señor, ya se terminaron los 70 años que tú hablaste, se va a reconstruir nuevamente Israel. Y Dios le da la revelación a Daniel de las 70 semanas que le iba a pasar al pueblo de Israel. Y hasta ahorita han pasado 69 semanas y hay un paréntesis ahí. Aún no hemos recorrido la semana 70. Esa semana 70 es cuando termine el siglo, es decir, cuando termine la gracia, cuando venga el arrebatamiento, va a reiniciarse el reloj para el pueblo para cumplir la semana 70.
Pero lo que hemos estado estudiando, también Dios cumplió, porque Dios es fiel. Dios cumple su palabra, y Dios también, terminando los 70 años, volvió a reconstruir el templo nuestro Dios. Y podemos ver en lo que hemos estudiado que cuando terminaron los 70 años, Dios movió el corazón de un rey vamos allá, mira, vamos aquí a Esdras, ¿sí? A Esdras, nomás para hacer un resumen rápido. O sea, recordemos, ya vimos la parte de la vertiente de las 70 semanas, que ya una vez lo estudiamos muy a fondo cuando estábamos presencialmente en la iglesia, las 70 semanas, pero podemos volverlas a estudiar para aquellos que quieran tomar esta parte de este discipulado. Pero ahorita estamos hablando de qué sucedió cuando terminaron los 70 años de castigo para Israel. Recuerda que estaban ellos como esclavos en Babilonia. Y entonces dice en Esdras 1, que es el libro que nos explica esos 70 años y qué sucedió. Dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, es decir, en el primer año era rey, estaban ellos, ahora ya no era Nabucodonosor, porque había sido vencido por los persas, ¿sí? Entonces ahora los persas tenían esclavos a los israelitas, pero Dios 200 años dijo, Ciro, rey de Persia, me va a servir para cumplir mi voluntad. Eso significa, mi hermano, que la voluntad de Dios está sobre todas las cosas. O sea, a lo mejor lo hace contigo o no contigo, pero Él va a hacer su voluntad. Él te va a dejar a ti el libre albedrío, pero Él va a cumplir su voluntad contigo y sin ti, ¿sí? Así es que más vale obedecer a Dios, porque la voluntad de Dios se va cumpliendo en todo, ¿sí? ¿Qué tal? ¿Cómo está Ricardo y Marielena? Qué gusto saludarlos, ¿sí? Entonces aquí en Esdras 1 dice, en el primer año del año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. ¿Qué hizo Dios? Despertó el espíritu de un inconverso, despertó el espíritu de un incircunciso, porque no era del pueblo, era uno de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, versículo 2, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha ordenado, me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. En ese momento todo Jerusalén y Judá no había un solo habitante, porque la tierra había reposado 70 años. Y aquí lo que hemos visto, cómo Dios tiene poder para poder mover lo que Él quiera. Él puede usar un inconverso para hacer su voluntad. Y usó al rey. Entonces, las autoridades que tenemos nosotros, que son puestas por Dios, Dios nos ordena, tú ora para que tú vivas quieta y reposadamente. Y Dios va a mover el corazón o el espíritu de las autoridades que tenemos ahorita para que tú y yo vivamos quieta y reposadamente, ¿sí? Siempre y cuando tú estés obedeciendo los mandamientos de Dios. ¿Qué tal, Pidio? ¿Cómo estás? Buenas noches. Permítame tomar un poquito de agüita. ¿Qué tal, Isabel Padrón? Buenas noches también, los saludo a todos. Entonces, Dios mueve el espíritu de un inconverso. Y Dios puede mover el espíritu de los inconversos, de los impíos, para cumplir su voluntad, para bendecir a su pueblo. El pueblo de Dios ahora somos tú y yo, ¿sí? Desde luego el pueblo de Israel, que está ahorita en castigo y que se va a cumplir hasta la semana 70, pero Dios va a reinar aquí con su pueblo, que es los hebreos, ese remanente escogido, ¿sí? Y con nosotros, amén. Y entonces vemos aquí que Dios movió el corazón de Ciro, rey, y por eso da la orden, como dice en Esdras 1:3, ¿quién hay entre vosotros de su pueblo?
sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén, ¿sí? Así es que Dios mueve el corazón, y entonces todos los que estaban ahí oprimidos en Babilonia, es decir, ahora por los sirios, reciben la orden de decir: son libres, señores, son libres. El rey Ciro, ¿sí?, que Dios ha movido su espíritu para que ahorita todos los que quieran ir vayan y reconstruyan el templo de Dios. Así es que imagínate la noticia, después de 70 años, quiere decir que los padres que se habían portado mal, y los padres de los padres de los padres que se habían portado mal, y que habían contaminado toda la tierra de Israel, ¿sí?, no les tocó vivir a los padres esta libertad, fue a los hijos, ¿no?, a estas nuevas generaciones que recibieron la noticia: son libres, señores. Y la orden que da el rey sirio, el rey de Siria, es que vayan y reconstruyan la casa de Dios, porque él ha ordenado que se reconstruya su casa, así como se lo prometió y lo profetizó Jeremías, ¿no? Jeremías profetizó lo que iba a suceder, ¿sí? Y entonces recordemos que entonces la tierra ya había reposado 70 años. La tierra también necesita un reposo, ¿sí? Entonces, cuando alguien se convierte a Cristo y en su casa empieza a poner por obra lo que va aprendiendo de Dios por parte de nuestro Señor Jesucristo, porque somos discípulos de nuestro Señor Jesucristo, empieza a santificar su casa. Número 1, empiezan a orar por los alimentos. Número 2, empieza a haber oración en los hogares, empieza a doblarse la rodilla, empieza el que se convirtió y los que se van convirtiendo van doblando la rodilla en las casas, y empieza esa tierra de esa casa a ser santa, ¿no? Y empiezan a cambiar la música, empiezan a poner alabanzas, ya no están oyendo solamente pura música del mundo, empiezan a quitar el alcohol, ya no hay borracheras, ya no hay pleitos, empiezan a quitar las fiestas, los bailes con lascivia y todo lo que hay, y empieza a cambiar esa casa. Entonces esa casa empieza a entrar en un reposo. Esa casa empieza a entrar en un reposo. Y tu casa, mi hermano, empieza a estar en un reposo. En muchos de nosotros, en muchos de ustedes, su casa ya es un reposo, ¿no? Ya la gente que va a visitar, que son del mundo, dicen: en esta casa se siente mucha paz, porque en esa casa ya hay paz, porque Dios llegó a esa casa, ¿sí? Entonces, cuando ellos regresan de los 70 años, Israel había tomado un reposo de 70 años, porque era necesario, ¿sí? Era necesario ese reposo. Y ese reposo lo va a tomar otra vez la tierra completa cuando Dios venga a implantar aquí su reino. Recuerda que la misma tierra va a reposar. Y te voy a invitar a que vayas aquí a Romanos 8 para que veas que la misma creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y eso va a ser fabuloso, mi hermano, porque todo el universo va a recibir ese descanso. Mira, cuando tú te vas aquí a Romanos 8, podemos entender este versículo perfectamente bien con todo lo que hemos estudiado, como cuando Él venga con esa iglesia pura y sin mancha, con la desposada, ya siendo la esposa de Cristo, se va a cumplir este versículo de Romanos 8:19. Dice: porque el anhelo ardiente de la creación, que es todo el universo, es al aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque en el siglo 7 solo serán hijos todos aquellos que alcancen la corona. Entonces, es claro, como nos dice la palabra de Dios, que solo serán hijos aquellos que sean tenidos por dignos de alcanzar la resurrección. Y esa resurrección se va a alcanzar cuando venga el arrebatamiento para formar la nueva Jerusalén. Y entonces el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa
del que la sujetó. Nuestro Dios sujetó la tierra en esperanza, ¿sí? Hasta que se dé esa esperanza. Dice el versículo 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, ¿sí? Entonces aquí vemos que Israel, también la tierra descansó 70 años, ¿sí? Todo va relacionado con 7. Dios en 7 días creó todas las cosas, regeneró la tierra en 7 días, ¿sí? Y entonces aquí vemos cómo todo es sombra de lo que tiene que venir, ¿no? Y esa sombra de lo que debe que venir vemos que en 70 años la tierra descansó. La tierra descansó y los hijos de Israel regresaron a reconstruir el templo de Dios. También nos los dice aquí en Efesios cómo la tierra está esperando el ser restaurada cuando Dios venga a implantar su reino. Mira, vamos aquí al libro de Efesios 1, ¿sí? Dice Efesios 1:13. Dice, en él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de nuestra salvación, habiendo creído en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, ¿sí? Las arras de nuestra herencia. El Espíritu Santo es la garantía de una herencia que tenemos hasta la redención, hasta la recaptura de la posesión adquirida. Efesios 1:14 dice, hasta la recaptura de la posesión adquirida. ¿Cuál es la posesión adquirida? Todo el universo, para alabanza de su gloria. Sí, que porque quiere decir que aunque si alguno de la iglesia no alcanza la corona, de todos modos es salvo y Dios va a tratar con él en la tribulación y en la gran tribulación. Y también se va a quedar para recibir esa herencia de habitar la tierra cuando ya no haya corrupción, porque nuestro Dios va a reinar todo el universo. Nuestro Señor Jesucristo va a reinar todo el universo. Entonces lo que estamos viendo aquí es algo muy similar, que donde el Señor, después de 70 años, dejó vacío todo Jerusalén. Recuerden esa parte de la historia que estuvimos viendo, que no permitió que ningún israelita se quedara ahí. Si alguno se quedaba en la tierra de Israel, iba a ser matado a filo de espada. Así es que todos se fueron como esclavos a Babilonia, ahí con Nabucodonosor, y después de los 70 años regresaron para que se cumpliera la palabra de Dios dada por el profeta Jeremías, ¿sí? Y entonces el rey Ciro, Dios cambió el corazón del rey Ciro y le ordenó Dios al rey que buscara, primero dejaran de estar esclavos y que regresaran a la tierra de Israel, ¿sí? Y dice, ¿quién hay de su pueblo que vaya y reconstruya ese lugar? ¿Sí? Y entonces regresa el pueblo de Israel y empiezan a construir la obra, ¿sí? Dice aquí en Esdras 2, capítulo 1, estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos, ¿sí? A Babilonia, pero no fue Nabucodonosor, o sea, fue Dios quien dio la orden, que también movió el corazón de Nabucodonosor para que los tomara como esclavos, ¿no? ¿Sí? Eso quiere decir, hermano, que cuando hay desobediencia, Dios nos pone en manos del enemigo y le pone en el corazón a quien esté reinando que nos dé un castigo. Por eso nosotros no podemos nunca dejar a nuestro Dios y ser obedientes a lo que Él nos manda. Por eso se habla del temor a Dios. El temor a Dios es importantísimo. O sea, Dios, si entra en ira contra nosotros, cuidado, porque no nos las acabamos, mi hermano, ¿sí? No los acabamos. Y hay hermanos que pierden la vida en la carne
y se van a quedar a la tribulación por sus desobediencias. Hay que tener temor de Dios y no tomar esto a la ligera. Cuidado con enfriarse, mi hermano, cuidado con enfriarse. Aprovechemos el tiempo para obedecer a Dios, porque las bendiciones son presentes y futuras. Lo que aparentemente en tu enfriamiento el diablo te está dando de disfrutar aparentemente disfrutar las cosas y sientes que no necesitas nada de Dios, cuidado. No hay mejor camino que estar en Cristo Jesús, Y entonces aquí vimos que volvieron, dice aquí, estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, y en fin, ya hemos estudiado toda esa parte. Entonces regresan ellos, y recuerda una cosa, viene aquí toda la lista de los que regresaron, y en el Esdras capítulo 3 vemos cómo el enemigo quiere parar la obra de Dios, quiere que no se construya el templo de Dios. ¿Y cómo aplica a nosotros esto? Que tú eres el templo de Dios ahora. Entonces el enemigo quiere frenar la obra de Dios, por eso te enfría, por eso su trabajo del enemigo. ¿Qué tal, Jessy Salgado? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Rocío, buenas noches. Jesús García. El trabajo del enemigo es quererte, es quererte enfriar, porque tú eres el templo de Dios. Y entonces cuando vino el enemigo, logró suspender la obra de Dios. Aquí sí fue el enemigo directamente, ¿sí?, que fue y paró la obra de Dios, ¿sí? Habían contratado albañiles que eran sidonios para hacer las cosas, las fiestas. Y acuérdate que el mismo enemigo se acercó diciendo, oye, venimos a ayudarles, pero ¿cuál? Lo que quería era parar la obra, era mezclarse con ellos, ¿sí? Y entonces vemos que pararon la obra, recordemos que se paró la obra. Por eso Dios volvió a mandar, en todo Esdras 4, vemos cómo fue parada la obra, ¿sí? Y en Esdras 5, Dios manda otra vez dar órdenes a través del profeta Ageo y Zacarías, porque todos ellos se habían dicho, no, esto ya se paró, esto ya no se puede. Ahora hay una orden del rey de Persia, de Artajerjes, que se suspenda la obra, ¿no? Así es que no, según el pueblo no les quedó otra, pero se les había olvidado que Dios había profetizado que se tenía que reconstruir su templo después de los 70 años. Y lo que Dios promete se cumple. Así es que Dios manda a Ageo y a Zacarías profetizar al pueblo y les dicen, señores, ustedes dicen que no hay dinero para hacerlo, que les van a volver que les van a parar la obra y que el otro, y no se han dado cuenta que yo soy el dueño del oro y la plata y puedo mover el corazón de los inconversos para que se cumpla mi palabra. Y entonces los mueve a todos ellos y entonces vuelven a reconstruir la obra de Dios, ¿sí? Y entonces ahí le dijeron, ¿quién les dijo que reconstruyeran? Pues Dios nos dijo que reconstruyeran. No saben que está suspendida la obra, no saben que por órdenes ahora sí que del enemigo, del diablo, está suspendida la obra. No, nosotros no vamos a obedecer. Aquí se aplica algo que ayer predicábamos, ¿sí? Tenemos que obedecer a la autoridad, sí. Pero cuando la autoridad nos pida algo que vaya en contra de la palabra de Dios, primero es obedecer a Dios que a los hombres. Ayer decíamos, muchas iglesias están desobedeciendo a la autoridad, abriendo las iglesias, y hay mucho contagiado de parte de las iglesias por la desobediencia a Dios, porque dijo Dios que obedeciéramos a la autoridad, porque no hay autoridad que no haya sido puesta por Dios. Ahora, la instrucción de tener cerradas ahorita nuestras iglesias por la cuestión de la pandemia y que la autoridad nos está diciendo, ellos no están dando una orden en contra de la voluntad de Dios. Ellos nos están diciendo, señores,
aguanten porque esta cosa de repente repunta y vuelve a atacar, ¿sí? Es muy diferente si la autoridad te pide, quiero que cases homosexuales, quiero que niegues a tu Dios. No, primero es obedecer a Dios que a los hombres. Y este parteaguas sí lo quiero dejar claro, ¿sí? Ayer me lo hacía ver mi esposa y eso es muy cierto, ¿sí? Primero es obedecer a Dios que a los hombres, ¿sí? Si la autoridad nos pide algo que vaya en contra de la voluntad de Dios, ahí es como dijo Pedro cuando le dijeron, primero es obedecer a Dios que a los hombres, porque le estaban diciendo, ya no queremos que prediques en el nombre de Jesucristo, ya no quiero que sigan hablando de Jesús, eso nunca lo vamos a dejar de hacer, porque seguiremos predicando el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios, amén. Y donde está el poder de Dios, ahí no cambia. Pero cuando no viene la instrucción de la autoridad, no va en contra de la ley de Dios, tenemos que obedecer a la autoridad, ¿sí? Así es que el Señor les dijo, tienen que volver a reconstruir, y el enemigo dijo, ¿no saben que está suspendida? Sí, pero Dios nos volvió a hablar y Él se va a encargar, y nos dijo que Él es el dueño del oro y la plata. Y entonces el enemigo, otra vez los del otro lado del río, fueron a buscar al rey Darío y a decirle, oye, ya se arrancaron estos hombres. Y el rey Darío dijo, y no nomás la van a arrancar, van a usar los impuestos que ustedes pagan aquí a Persia, y se va a usar su dinero para que a ellos no les falte dinero para que reconstruyan. Y no solo eso, sino también les van a dar ustedes todos los animales que se necesitan para los sacrificios que ellos tienen que hacer a Dios. Y ahí volvemos a ver cómo Dios mueve el corazón aún de los reyes para que se cumpla su voluntad. Porque dice en Esdras 6, entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde estaban guardados los tesoros allí en Babilonia, y dice claramente que ahí se dio cuenta que el rey Ciro había dado esa orden, y entonces él da la orden de que sí se construya otra vez el templo de Dios, y les da todas las facilidades para que se construya. Y dice en el versículo de Esdras 6:8, y por mí es dada la orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey que tiene del tributo del otro lado del río, o sea, de lo que pagan los del otro lado del río aquí, sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra. Y lo que fuere necesario, becerros, carneros, corderos, para los holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que les dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día sin obstáculo, ¿sí? Y fíjate lo que hace Dios, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. Yo imagino que Dios les pone, si tú no obedeces lo que yo quiero hacer, inconverso, incircunciso, yo acabo con tu propia familia. Y entonces dicen, y por eso dice la palabra de Dios, y escucharán que tú predicas de Cristo y te temerán, ¿sí? Y cuando escuchen que tú, fíjate aquí en Deuteronomio 28, recuerda, no lo vamos a buscar ahorita, pero como dice, y oirán que el nombre de Jehová es invocado por ti y te temerán. Y te temerán. O sea, ese es el Dios grande que tenemos, ¿sí? Entonces nosotros vemos aquí que se da la orden de hacer la obra y se hace la obra, ¿sí? Y entonces viene ahora viene que se termina la obra, ¿sí? Se termina la obra y todos celebran con regocijo. Miren, Esdras 6:7, y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura 7 días, por cuanto Jehová los había alegrado. Por cuanto Jehová los había alegrado, y habían vuelto el corazón
y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos. ¿Quién volvió el corazón del rey de Siria hacia el pueblo de Dios? Dios se encargó de cambiarlo, para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. También celebraron, recuerda, el día 14 del mes de Nisán, que es el día de celebrar la Pascua. ¿Sí? ¿Tú cuándo naciste espiritualmente? El día 14 del mes de Nisán, ya lo hemos estudiado, ¿sí? Así es que celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero, ¿no? Sí, que sabemos que el día 14 del mes de Nisán es el día que nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz, y ese día tú naciste de nuevo cuando recibiste a Jesucristo como Señor y Salvador. Aleluya. Así es que, entonces, ya se había terminado la obra, ya se había terminado. ¿Qué sucede después? En Esdras 7 vemos, pasadas estas cosas, abre tu Biblia ahí en Esdras 7:1, dice, pasadas estas cosas en el reinado de Artajerjes, el mismo rey que había suspendido, ahora nuevamente es el rey ahí, ¿sí? Rey de Persia, dice, Esdras, hijo de Sereías, hijo de Azaria, y vienen aquí todas las generaciones de Esdras. Pero la pregunta es, ¿quién era Esdras? Esdras era, haz de cuenta, tataranieto, 16 generaciones de Aarón, el primer sacerdote. Ese era Esdras. Si ves aquí en este capítulo y vas contando las generaciones, él vino a ser la generación 16 de Aarón. Aarón fue el primer sacerdote cuando Dios le ordena a Moisés que ponga a Aarón como sacerdote y a sus hijos de él. Y él viene de esa generación de sacerdotes. Y ese es Esdras. Mira aquí en el versículo de Esdras 7:6. Este Esdras subió de Babilonia. O sea, Esdras estaba en Babilonia, ¿sí? Era esclavo y venía de allá, pero ¿cómo era Esdras? Era un escriba, de los que escribían todo lo que es, transcribían pues todo el Antiguo Testamento, porque era la manera de tener copias, porque los volvían a escribir. Así es que un escriba era el que estaba, porque no había copias como ahora, ¿no? Dice, sácame 20 copias, ahora ya ni copias sacas, ¿no? Ahí me guardas uno en la computadora y abres tu copia. Pero en aquel día, en aquel entonces, se tenían que hacer copias manuales. Entonces los escribas volvían a pasar todo el Antiguo Testamento y lo estaban escribiendo, ¿no? Y este Esdras era un escriba diligente. No solo lo escribía, la obedecía a la ley. Entonces Dios lo había escogido a Esdras. Y este Esdras dice que había subido de Babilonia, dice, era un escriba diligente en la ley de Moisés, o sea, en la ley de Dios, que Jehová, Dios de Israel, había dado. Y le concedió el rey todo lo que pidió. A Artajerjes, quien había clausurado la obra, ahora Dios había movido su corazón para que le diera todo a Esdras, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová estaba sobre Esdras. Hijo mi hermano, ¿qué significa que la mano de Jehová esté sobre ti? Que su gracia esté sobre ti. Por eso el apóstol Pablo, en todas sus cartas, nunca dice que Dios te bendiga. Lo que dice, que la gracia de Dios esté contigo. Que la mano de Dios esté en tu vida. Si la mano de Dios está en tu vida, todo donde tú camines vas a encontrar puertas abiertas conforme a la voluntad de Dios. Ahora, ¿por qué Dios tenía la gracia sobre Esdras? Porque no solamente conocía la ley, sino que la obedecía, ¿sí? Dice aquí, versículo 7:6, este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová, Dios de Israel, había dado. Dice,
Y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo, en el 7º año del rey de Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7. ¿Sí? Y entonces empieza a platicar los meses en que llegó Esdras, ¿sí? Dice en el versículo 10, fíjate cómo era Esdras, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo tú y yo, mi hermano? Inquiriendo la palabra de Dios, inquiriendo la ley de Dios. Es decir, la estamos comiendo la palabra, que es comer a Cristo. En Juan 6 dice el Señor Jesucristo: yo soy el pan de vida, el que come de este pan vivirá para siempre. El que come y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Así es que tenemos que estar inquiriendo. Esa es una santa cena que estamos celebrando tú y yo, comiendo de la palabra de Dios. Dice aquí en el 7:10, fíjate lo que hacía Esdras. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla. Es decir, era un escriba diligente, era un escriba que era diligente, es decir, la escribía, no la agarran, hazte una copia y se agarra, ni sé qué estoy escribiendo, aquí nada más le estoy poniendo, no, la inquiría la palabra. A la hora que él la escribía, la inquiría, ¿no? La estaba comiendo y la comía para obedecerla, para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos, ¿sí? Y dice en el versículo 11, esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos. Tú tienes que ser alguien versado en los mandamientos de Dios. ¿Cuántos de nosotros nos gozamos que tenemos los versículos en nuestro corazón? A lo mejor no te acuerdas qué versículo es, si es el 23, el 24, el capítulo 6, pero en tu corazón está el versículo, en tu corazón está esa palabra, porque el capítulo y el versículo fue hecho por los hombres para poder estudiar la palabra de Dios, guiados por el Espíritu Santo. Sí, gloria a Dios por eso. Pero no importa que no te sepas el capítulo y el versículo, lo importante es que la palabra de Dios está inquirida por ti para que la obedezcas. Quizás no la repitas exactamente como está, pero la obedeces porque sabes que es un mandamiento de Dios. Aleluya. Y entonces dice aquí en el versículo 12, que es la carta que Artajerjes dice: Artajerjes, rey de reyes. Recuerda que estamos viendo que era el que reinaba la tierra, ¿no? Y reinaba sobre los reyes. Y así va a estar nuestro Señor Jesucristo reinando con nosotros, porque Él es el rey de reyes, pero cuando ya no haya pecado, ¿sí? Dice: Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba, erudito en la ley del Dios del cielo, paz. Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, que quiera ir contigo a Jerusalén, vayan, ¿sí? Contigo, Esdras, ya se terminó la obra, que vayan todos, porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano. Por mí es dada la orden que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y sus sacerdotes y levitas, que quiere ir contigo a Jerusalén, vaya, porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado. Era enviado no solamente por el rey, sino por los 7 consejeros que tenía el rey, ¿sí? Eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios. Dice en el versículo 15, y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada
está en Jerusalén. Fíjate, cuando dijo Dios, mío es el oro, mío es la plata, ¿no? Y te lo dice ahorita el Señor, mío es el oro y mío es la plata. Y dices, pero si el oro lo tienen los inconversos. Hay unos ricachones tremendos que tienen dinero. Cuando Dios quiere bendecirte, les da la orden a ellos que te den su dinero, porque Dios es grande. Cuando tú aprendes, ¿sí?, a obedecer a Dios y eres diligente, eres versado en la palabra de Dios, tienes esos versículos para ponerlos por obra, Dios te suple por el camino que menos te puedas imaginar. Y dice, de llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente. ¿Y sabes por qué lo hicieron voluntariamente? Porque Dios había movido el corazón del rey Artajerjes y de sus 7 consejeros para que llevaran el dinero a su morada que está en Jerusalén. Y toda la plata y el oro que hayes en toda la provincia de Babilonia, fíjate, todo el oro, ¿sí?, la plata que tú encuentres en la provincia de Babilonia, donde estaban como esclavos, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecieron para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. O sea que donde estuvieron esclavos, donde nada más veían pasar el dinero, cuando Dios los libertó, les puso en el corazón a los babilonios, regrésale todo el dinero, que el dinero es de Dios y es para su pueblo. Aleluya, ¿sí? Y le dice en la carta, comprarás pues diligentemente con este dinero becerros, carneros y corderos con sus ofrendas y libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. ¿Qué quiere decir? Que el dinero de Dios es para su obra. Y Él te va a poner por añadidura que a ti no te falte nada. Nada te va a faltar. Así es que cuando tú pones tus diezmos del dinero que es de Dios, sabes que a ti no te falta nada. Abre las ventanas de los cielos y derrama bendiciones hasta que sobren y abunden. Y el enemigo no te puede quitar nada. Dice en el versículo 18, y a lo que a ti y a tus hermanos os parezca ser de la otra plata y oro, hacerlo conforme a quién, a la voluntad de vuestro Dios. Por eso tu 90% que te queda después del diezmo, siempre ponlo en manos de Dios. Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor te va a dar todas sus bendiciones, va a hacer que rinda el dinero de una manera sobrenatural. En el versículo 19 dice, los utensilios que son entregados. Recuerda que Nabucodonosor los tomó y los metió en el templo pagano, ¿no? Te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, los restituirás delante de Dios en Jerusalén, y todo lo que se requiere para la casa de tu Dios que te sea necesario, lo darás de la casa de los tesoros del rey. O sea, de los tesoros de aquí, de estos reyes que eran paganos, todos estos tesoros son para la obra de Dios. Aleluya. Hasta 100 talentos, 100 coros de trigo, dice en el 23, todo lo que es mandado por el Dios del cielo se ha hecho prontamente. Qué manera de mover a las autoridades que Dios pone. Recordemos, no hay autoridad que no sea puesta por Dios. Y nuestro Dios es tan grande que si me preguntas, entonces, ¿quién puso a López Obrador? Lo puso Dios, mi hermano. Ay, no puede ser. No, tienes que creer porque Dios, tu ciudadanía está en los cielos. Nada tiene que ver con la economía de este mundo. Amén. Dios te va a proveer a ti y va a poner en el corazón de quien sea para que a ti nunca te falte nada, ¿sí? Así es que dejemos de juzgar al presidente, oremos por él, porque Dios lo puso por un motivo, para que tú alcances muchas almas para la gloria de Dios. Amén. Así es que dice aquí en el 23, todo lo que es mandado por el Dios del cielo se ha hecho prontamente para la casa del Dios del cielo,
¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? O sea, dices, haz de cuenta como si Dios los ha hecho, me acaba de amenazar al Dios del cielo, que si yo no te doy el dinero, viene sobre mí y sobre mis hijos. Así es que mejor toma el dinero para el Dios del cielo, ¿sí? Porque ellos eran del mundo, eran paganos, ¿sí? Y cómo Dios pone esa orden, ¿sí? Y en el 24 dice, a vosotros hacemos saber que todos los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, sirvientes, templos y ministros de la casa de Dios, ninguno podrá imponerles tributo, contribución ni renta. O sea, y hay la orden de que ustedes no paguen un solo peso de impuesto, ¿no? Ustedes no tienen, ¿te acuerdas cuando el Señor Jesucristo le dice, ustedes no están pagando impuestos? Y el Señor le dice a Pedro, ve en un pez y vas a sacar dinero para que les pagues el tributo, ¿sí? Podríamos estudiar ese tema muy bien ahora. Qué increíble es nuestro Dios. Les pone aún ahora, no pagan impuesto ni tributo en alguno, ¿sí? Dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, ¿no? Así les dice. Y aquí dice, ustedes no van a pagar impuestos. Pero no porque tú quieras evitarlo, es porque Dios pone en el corazón que no lo paguen. Porque Dios dice que obedezcas a la autoridad. Pero si Dios les pone en el corazón que a ti te condonen, pues es porque Dios se los puso. Tú estás obedeciendo a Dios. La verdad nos hace libres. Amén. Amén. Y dice que en versículo 26, y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la del rey, sea juzgado prontamente, sea a muerte, a desierto, a pena de multa o a prisión. O sea, diferentes niveles que está dando el rey de Persia para quien no obedezca todo lo que está dando la orden. ¿Hasta dónde llega el poder de Dios que les dijo, quien no obedezca lo que estoy diciendo yo, que soy una autoridad puesta por Dios, ¿sí? Quien no obedezca va a diferentes castigos, ¿sí? Y dice en el versículo 27, bendito Jehová, Dios de nuestros padres. Eso lo dice Esdras. Bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén, e inclinó hacia mí su misericordia, dice Esdras, delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey, y yo fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, por la gracia de Dios, reuní a los principales de Israel para que se subiesen conmigo. Aleluya. Fíjate las palabras. Y aquí vamos a terminar el día de hoy. Las palabras de Esdras cuando escucha que el rey Artajerjes dice, todo el dinero que necesiten, aquí lo tienes. Y aquí tienen los utensilios que pusieron en Babilonia, en los templos paganos. Aquí los tienes, aquí está el dinero, y úsalo y compra becerros y haz a Jehová todos los sacrificios que él pida, porque yo no quiero que su ira vaya a venir sobre mí, sobre mis hijos. Y entonces dice Esdras, en Esdras 7:27, bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey. Qué poderoso es nuestro Dios, que puso esto en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén, la casa que ya habían terminado. Y dice lo que hizo Esdras, e inclinó hacia mí su misericordia. Pídele a Dios que incline su misericordia sobre ti y sobre cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos. Cuando tú eres como un Esdras, que eres un versado y obediente en la palabra, porque es lo que está haciendo Dios, te está haciendo diligente, te está haciendo versado en la palabra de Dios, está poniendo sus mandamientos en tu alma para que estén grabados en tu corazón y tú los pongas por obra. Entonces la gracia de Dios está contigo. Dice,
e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y dice, y yo, dice Esdras, yo fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Aleluya. O sea, dice, Señor Dios del cielo, sin ti, separado de mí, no puedo hacer nada. Yo te ruego que tu gracia esté sobre mí. Y aquí es cuando tú ves que Dios va a estar contigo cuando tú eres un versado en la palabra, que dejas que la palabra obre en ti para que acabes con el pecado, para que seas usado por Dios, para que la gracia de Dios, fíjate, todos los libros del Nuevo Testamento escritos en especial por Pablo, todas las cartas que él escribió, más del 70%, todos los libros hablan al principio que la gracia de Dios esté con ustedes. Y sus libros, todas las cartas de Pablo terminan que la gracia de Dios esté con ustedes. Si tenemos el favor de Dios, que incline su misericordia sobre nosotros, mi hermano, no habrá quien te podrá hacer frente. Y todo lo que toques va a ser prosperado y todo va a ser grandemente, grandemente bendecido. Mi hermano, toda la clave está en comer apresuradamente al Cordero de Dios, que es Cristo, que es la palabra de Dios. Comerla apresuradamente para ser un versado en la palabra de Dios y poner por obra sus mandamientos, y la gracia de Dios va a estar contigo. Y con esa palabra el Señor te limpia de pecado, te cambia, porque todos somos una casa grande donde tenemos utensilios de oro y de plata, pero también tenemos utensilios, como dicen 2 de Timoteo 2:26, algo así. También somos una casa que tenemos cosas de madera, de hojarasca, que no le sirven a Dios, y dice su palabra que si alguno se limpia de estas cosas será un instrumento santificado. Fíjate, vamos, déjame unos segunditos, como le hacíamos cuando teníamos las clases ayer. Deja que leamos que el otro día lo estaba platicando con mi esposa. Dice 2 de Timoteo 2:20, pero en una casa grande. Dios está levantando una casa grande en nosotros. Estamos siendo el templo de Dios, pero en una casa grande que eres tú. No solamente hay utensilios de oro y de plata, también tenemos muchas cosas que están en el árbol de la ciencia del bien. Y las del mal, hemos estado acabando con muchas de ellas, pero hay muchas cosas que están del bien, pero que le estorban a Dios. Y esos son los utensilios de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros son para usos viles. Y muchas veces estamos usando los viles pensando que le estamos sirviendo a Dios, ¿sí? Así que si alguno se limpia de estas cosas, se limpia de los utensilios que son de madera y de barro, ¿sí? Si se limpia de estas cosas, será un instrumento para honra de Dios. Santificado, Dios nos santifica a través de la palabra, ¿sí? Para que su gracia esté con nosotros, para que seamos santificados y seremos útiles al Señor. Mira, todos aquellos que anhelan obispado, que quieren ser pastores, que quieren servir a Dios, pero no se limpian de estas cosas. Mira, conozco hermanos que llevan años, se enojan que porque no les dan púlpito, pero ¿cómo va a dar púlpito Dios a alguien que no se limpia? Tengamos un corazón limpio, limpiémonos de todo, sirvamos a Dios donde Él nos ponga, ¿sí? Útil al Señor. Dios necesita obreros. Dice, la mies es mucha y los obreros son pocos. Así es que limpiémonos de todas estas cosas y estamos dispuestos para toda buena obra. Y huyamos de las pasiones, de todas esas cosas. Una pasión, recuerda que es esa carnota que nos lleva
a caer en el pecado. Librémonos ya, seamos diligentes, para que la gracia de Dios esté con nosotros. Este Esdras era un obediente a la palabra, y él mismo dijo al Señor que el Señor haya cambiado el corazón del rey de aquí, de Persia, para que nos dé todo lo que necesitamos. Y aquí termino con este versículo, como dice aquí, ya lo dejé aquí, dice Esdras 7, dice Esdras 7:27, bendito Jehová el Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey. ¿Sabes por qué la puso? Porque había un Esdras obediente a la palabra, que se había limpiado con la palabra, que era para honra del Señor y útil para Dios, para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. E inclinó hacia mí, dice, me usó el Señor, y hacia mí su misericordia delante del rey, de sus consejeros, de todos los príncipes poderosos del rey, y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a todos para poder hacer la obra de Dios. Mi hermano, cuánto nos edifica estudiar también todas estas cosas. Este libro de Esdras que a lo mejor lo hemos leído, pero estudiado así con la revelación del Espíritu Santo, nos lleva a otro nivel. Así es que cierra ahí tus ojos, dile: Señor, sígueme dando, Señor, sígueme dando, Padre, la revelación de tu palabra, dile, Padre. Señor mío todopoderoso, Señor, dame ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Alumbra los ojos de mi entendimiento, dile ahí, alumbra los ojos de mi entendimiento, para que yo sea un versado en tu palabra, Señor, para poder predicar con denuedo, porque denuedo, Señor, dar la palabra con el conocimiento de tu Espíritu Santo, Señor, y para darla con el poder del Espíritu Santo, Señor. Concédeme, Señor, sígueme limpiando de todo lo que te estorba, Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya, mis hermanos. ¿Cuántos se gozaron? Yo me gozo mucho de estar leyendo esta palabra que nos lleva. Ya vamos en Esdras 8, pero qué impresionante un libro como Esdras, que ahí estaba, tiene unos versículos. Cuánta palabra nos da el Señor. Amén. Dios me los bendice mucho, mis hermanos. Mañana me gustaría mucho volverlos a ver aquí, que se estén conectando, para que sigamos creciendo y siendo fortalecidos por el poder de Dios, para que Dios nos dé de su sabiduría y de su inteligencia para seguir creciendo. ¿Sí? Amén. Seguir creciendo en la palabra de Dios. Amén. A ver, así nos permita que el Señor nos siga dando sabiduría y nos siga limpiando de todo lo que tiene que corregirnos. Aleluya. Bendiciones, mis hermanos. Ya me pasé mucho del tiempo, así es que les mando un abrazo a todos. Mi esposa y yo los amamos a todos ustedes. Bye, mis hermanos.